Pues ahora sí, Alejandra Patti, vamos rápidamente con Fernando Tuesta Soldevilla. ¿Cómo está? Está enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Pues hemos visto el fin de semana la publicación de 2 encuestas, resultados que varían en ciertas cifras, en ciertos porcentajes. Sin embargo, ha llamado la atención, el doctor Tuesta Soldevilla, el incremento en el porcentaje del candidato de Acción Popular, Johnny Lezcano, y el descenso del candidato del Partido Morado, Julio Guzmán. ¿A qué se debería esto que se repite en ambas encuestas? ¿Muestra además una tendencia o no? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, bueno, miren, desde hace, digamos, un tiempo, las preferencias más o menos se distribuyen, lo que ya conocemos, hay un porcentaje alto que todavía no señala por quién votaría, lo cual no está mal porque no es una campaña que todavía, digamos, atraiga a la ciudadanía en un porcentaje alto. Y dentro de ello hay, obviamente, algunos que suben y algunos que bajan. El caso primero del partido, más que el Partido Morado, Julio Guzmán, porque es asociado al partido que está en el gobierno, ¿no? Si bien es cierto, han tratado de tomar distancia, si bien es cierto, el gobierno en realidad no está nutrido pues de líderes importantes, personajes del Partido Morado. Es cierto que la asociación para un porcentaje alto de la población es justamente estrecho. Y justo el mes entre diciembre y enero, en esa misma encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, se señala la estrepitosa caída de la aprobación presidencial, ¿no? Del 58% a 21%. Pocas veces visto, yo personalmente no recuerdo, que un presidente haya caído en esa magnitud en tan poco tiempo. Y parece que arrastra también justamente al candidato que está asociado al gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, porque el Julio Guzmán de ahora no es el Julio Guzmán del 2016. El Julio Guzmán del 2016 era todavía una figura fresca, una novedad. El Julio Guzmán de ahora es visto que comete errores, es visto además de parte de un partido que ya no es novedad, ya está en el Congreso, en el Parlamento. En realidad todos los partidos que están en el Parlamento de alguna manera sufren también el desgaste y el rechazo en general ciudadano, ¿no? En consecuencia, su caída entre diciembre y enero es de los porcentajes y de los hechos más significativos. Uh-huh. Y entonces esto lo asocio al tema de Johnny Lezcano. Johnny Lezcano es, para empezar, un parlamentario muy conocido, ha estado mucho tiempo en el Parlamento, pero además ha estado asociado a los temas muy sensibles a la ciudadanía, ¿no? El tema del consumidor, ¿no? Él ha estado constantemente, no vamos acá a valorar si es que sus propuestas serán las mejores o no, pero de hecho estaba asociado a eso. Y dos, está en un partido con una marca fuerte como Acción Popular. Pero lo tercero, él en el momento adecuado supo distanciarse del peor momento que se le asociaba a Acción Popular. Me refiero al caso del señor Merino Lamas. Incluso él solicitó su renuncia, y entonces, pero si forma parte de un partido. Sin embargo, la particularidad de Acción Popular es que tiene, digamos, varias caras, ¿no? Tiene varias referencias. No es un partido con un líder único, ni siquiera dos en disputa, sino tiene varias caras, y una de ellas, la que está mostrando Johnny Lezcano, que ahora le permite incrementar su intención de voto, además con un discurso que no es un discurso además tradicionalmente de Acción Popular, es un discurso, yo diría, hasta más radical, ¿no? Esas son quizás dos de las, o tres, contando con lo del presidente Sagasti, lo más significativo de estas encuestas del CPI y sobre todo la del Instituto de Estudios Peruanos. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la intención de voto que está logrando capitalizar de alguna forma George Forsyth, que se mantiene primero en estas encuestas y con algunas candidaturas que no despegan del todo a pesar de ser medianamente tradicionales, como el expresidente Ollanta o la candidata Keiko Fujimori? Para empezar, los dos últimos
tienen un voto, digamos, mucho más fiel, ¿no? Un voto duro, pero que, claro, no es suficiente como para poder llevarlos a los primeros lugares. Pero además hay que recordar, según también encuestas de Ipsos, la última, son, en ese orden, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, los más rechazados, los que tienen un techo mayor ante la pregunta de por quién de ninguna manera votaría, ¿no? Además son, de alguna manera también, políticos que han estado a lo largo de lo que va del siglo presentes en la política peruana, y si hay algo que rechaza a la ciudadanía es la política peruana, la política representativa, la política institucional, y entonces ellos forman parte de ese grupo, más Ollanta Humala porque ha tenido responsabilidades de gobierno. En el caso de George Forsyth, él viene, bueno, siendo mejor apreciado desde hace meses, casi desde que se dan inicio a las encuestas preelectorales, y en consecuencia, si bien comenzó a caer, porque claro, van apareciendo los otros, ya desde hace 2 meses se ha estacionado, colocándose en primer lugar, que no es mucho, porque 13% para un candidato presidencial que está en primer lugar, digamos comparativamente no lo es, pero suficiente como para más o menos casi doblar en porcentaje a los que van, digamos, una suerte de pelotón de segundos, ¿no? Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, sustantivamente, un poco más atrás está apareciendo Hernando de Soto, Daniel Urresti, que también se ha estacionado, y otros que están casi desaparecidos, ¿no? Tipo César Acuña o el caso de Marco Arana, de los que, digamos, han sido los más notorios, o personajes que tienen una visibilidad pública alta, el caso del señor López Aliaga, pero no pasa ni siquiera el 1% de intención de voto. Claro, no necesariamente la visibilidad de un candidato o su habilidad para ser titulares se refleja en las encuestas en nuestro país, pero hablemos también del dilema en el que se encuentra el Ejecutivo. Escuchábamos a la ministra de la Mujer decir que no se lanza aún este plan de comunicación, ¿no?, de las medidas de la pandemia, de la segunda ola, porque está tratando de pasar por los entes electorales y evitar cualquier conflicto con el candidato del partido, ¿verdad?, de gobierno. O sea, hay un celo en la comunicación por no querer transgredir ninguna norma electoral. Esto podría estar afectando, uno, la capacidad de comunicar del gobierno, y dos, digamos, la capacidad también de deslindarse de los errores del gobierno del Partido Morado. Perdón, ¿se está colgando otra conversación? No sé, ¿me escucha, señor Tuesta? No, si no se está colgando otra conversación por el lado de ustedes. Al aire no se escucha. No, si me entendió la pregunta, podría responder sin problemas. No, la reitero. Sí, lo que pasa es que se colgó otra conversación, parece, por el lado de usted, pero sí te escuché de todas maneras. Mira, la política es comunicación. Si es que no se comunica, la política no tiene el efecto y el objetivo que, por ejemplo, ante una decisión se quiera tomar. Y ahí ha habido pues un error en estrategia y un error de quienes son los emisores. Para empezar, el propio presidente Sagasti, ¿no? En sus presentaciones no han sido muy felices, esto ya se ha conversado de manera muy amplia, pero además tenemos por el lado del receptor, digamos, para ponerlo en esos términos clásicos, ¿no?, el ciudadano, el elector, también ya pues un nivel de cansancio, ¿no? Imagínense, ya vamos a cumplir 11 meses de pandemia declarada, ¿no?, casi un año ya, en la primera cuarentena del 16 de marzo, a estas alturas, bueno, ya no hablemos pues de contagiados ni fallecidos, sino también la gente que se le reduce la vida, ¿no? Y entonces hay un nivel ya de cansancio, de hastío, ¿no? Las presentaciones tienen que ser de otra manera,
mucho más concretas, que enganchen con la gente, que no sean reiterativas ahí donde ya la gente entiende, y entender pues y buscar empatías que parece que aún no se logran, ¿no? Y por otro lado, creo que por el lado del gobierno, no para exculparlo, pero difícilmente un gobierno hubiera podido hacer mucho teniendo pues un encargo ya, una herencia más que un encargo de una economía pues quebrada, ¿no? Un sector salud absolutamente desbordado, y todo eso dificulta todo tipo de relación. Así es. Y entonces esto es un serio problema que evidentemente buscan resolver, esperemos que lo hagan pronto. No ha habido además esa interrelación con otros sectores básicos como para desarrollar una política comunicativa uniforme, ¿no? Sino hay muchos que hablan y por lo tanto tenemos a una ciudadanía que incluso está consumiendo información falsa y cuestionando las medidas sanitarias que son además estándares internacionales. Claro, por lo hemos visto en las manifestaciones sin máscaras, en los últimos días sobre todo. Usos y desusos, ¿no? Así es, le agradecemos por su tiempo y la información, muy importante lo que usted mencionaba, la importancia de comunicar directamente, sobre todo en medio de una pandemia. Agradecemos al doctor Tuesta Solevié, de esta manera culminamos Café con Noticias, nos reencontramos mañana.